Nunca imaginé que algo tan simple como perder unas llaves pudiera convertirse en una pesadilla. Todo comenzó en nuestra casa de Monterrey, donde vivía con mi esposa. Éramos una familia trabajadora y llevábamos una vida tranquila. Por eso, cuando empezaron a desaparecer algunas cosas, no les dimos demasiada importancia. La primera vez fue dinero. ¿Viste los 300 pesos que dejé aquí?, me preguntó mi esposa una mañana, mientras revisaba la mesa de la cocina. ¿No los guardaste? No, los dejé anoche. Buscamos por toda la casa, pero no aparecieron. Días después desaparecieron mis llaves. Estoy seguro de que las dejé junto a la puerta, pues aquí no están. Revisamos cada rincón sin éxito. Lo extraño fue que 3 días después reaparecieron sobre una repisa que ambos habíamos revisado varias veces. Eso no estaba ahí. Yo también estoy seguro. A partir de entonces comenzaron a desaparecer más cosas: monedas, recibos, herramientas pequeñas y utensilios de cocina. Siempre ocurría lo mismo. Los objetos desaparecían durante días y luego reaparecían en lugares visibles. Las discusiones no tardaron en llegar. Alguien está entrando a la casa. ¿Y cómo entraría si todo sigue cerrado? Entonces explícame qué está pasando. Ninguno tenía respuestas. Con el tiempo empezamos a revisar puertas y ventanas cada noche. Incluso cambié algunas cerraduras. Nada funcionó. Las desapariciones continuaron. Entonces ocurrió algo que me hizo sentir realmente incómodo. Una noche regresé del trabajo y encontré varias monedas acomodadas en línea recta sobre la mesa del comedor. Me quedé observándolas. Reconocí cada una de ellas. Eran las mismas monedas que habían desaparecido una semana antes. Sentí un escalofrío, porque ya no parecía que alguien estuviera robando cosas. Parecía que alguien estaba jugando con nosotros. Y por primera vez empecé a preguntarme si realmente estábamos solos dentro de aquella casa. Después de encontrar aquellas monedas sobre la mesa, mi esposa y yo dejamos de pensar que todo era una simple coincidencia. Había algo extraño ocurriendo en la casa, aunque ninguno de los dos se atrevía a decirlo abiertamente. Los días siguientes, las desapariciones continuaron. Una cuchara desaparecía por la mañana y reaparecía días después sobre una silla. Un destornillador que llevaba semanas perdido aparecía de repente en medio de la cocina, siempre en lugares visibles, siempre como si alguien quisiera asegurarse de que los encontráramos. «Ya no me gusta esto», dijo mi esposa una noche. «A mí tampoco. Siento que alguien entra cuando no estamos. He revisado todo. No hay señales de que nadie entre». Aquella respuesta no tranquilizó a ninguno de los dos. Lo peor era que la sensación de estar siendo observados comenzó a hacerse cada vez más fuerte. A veces estaba solo en una habitación y sentía que alguien me observaba desde el pasillo. Otras veces era mi esposa quien decía haber escuchado un movimiento detrás de ella al girar una esquina. Pero cada vez que investigábamos, no encontrábamos nada. Una tarde regresé antes de lo habitual. La casa estaba vacía. Mi esposa seguía trabajando. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un ruido proveniente de la sala. Me detuve. Pensé que podía ser un gato o algún animal que hubiera entrado. Avancé lentamente. Entonces vi algo. Una figura baja cruzó rápidamente frente a una puerta. Fue apenas un segundo, lo suficiente para hacerme detener en seco. Corrí hacia la habitación. Encendí la luz. Revisé cada rincón. No había nadie. Permanecí allí varios segundos intentando entender lo que acababa de ver. Aquello no parecía un animal, pero tampoco había sido una persona adulta. Era más pequeño, mucho más pequeño. Aquella noche le conté todo a mi esposa. ¿Estás seguro de que viste algo? Completamente. ¿Qué era? Tardé unos segundos en responder. No lo sé. Y esa era justamente la parte que más me inquietaba. Porque cuanto más pensaba en aquella figura, más convencido estaba de una cosa. Fuera lo que fuera, se había estado moviendo dentro de nuestra casa desde hacía mucho tiempo. Y ahora, por alguna razón, comenzaba a dejarse ver. Después de aquella tarde no pude dejar de pensar en la figura que había visto cruzar el pasillo. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero en el fondo sabía que no era cierto. Algo se estaba moviendo dentro de la casa. Y cada día parecía volverse más atrevido.
Una noche estaba viendo televisión mientras mi esposa lavaba los platos en la cocina cuando la escuché llamarme. Ven rápido. Su voz sonaba nerviosa. Me levanté de inmediato. ¿Qué pasó? Había alguien en el pasillo. Sentí un escalofrío. ¿Alguien? Lo vi pasar. ¿Estás segura? Sí. Corrí hacia el corredor. No encontré nada. Revisé cada habitación, cada rincón. Nada. Pero cuando regresé a la cocina, mi esposa seguía pálida. No era una persona normal. ¿Por qué dices eso? Porque era demasiado pequeño. Aquellas palabras hicieron que un silencio incómodo se apoderara de nosotros. Era exactamente lo mismo que yo había visto. Durante los días siguientes ambos comenzamos a notar más cosas. Pequeños movimientos por el rabillo del ojo. Sombras cruzando una puerta. La sensación constante de que algo nos observaba desde alguna parte de la casa. Hasta que una noche ocurrió algo diferente. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me despertó un ruido. Abrí los ojos. Al principio pensé que seguía soñando. Entonces volví a escucharlo. Pasos. Pasos rápidos recorriendo el pasillo. Me incorporé lentamente. Los sonidos continuaron durante varios segundos. Luego se detuvieron. Desperté a mi esposa. Escucha. Los dos permanecimos en silencio. Y entonces volvieron. Pasos ligeros, rápidos, recorriendo la casa, como si alguien estuviera corriendo de una habitación a otra. Tomé una lámpara y salí al pasillo. Mi esposa caminaba detrás de mí. Revisamos toda la vivienda. No encontramos a nadie. Cuando regresábamos hacia nuestra habitación, algo llamó mi atención. La puerta del cuarto donde guardábamos herramientas estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla dejado cerrada. Me acerqué lentamente, empujé la puerta, la lámpara iluminó el interior, y por un instante alcancé a verlo. Una figura encorvada escondida al fondo del cuarto, observándome. No pude distinguir bien su rostro, pero sí su tamaño, y también aquella sonrisa extraña que parecía dibujarse en la oscuridad. La figura se movió de golpe, y desapareció antes de que pudiera reaccionar. Mi esposa soltó un grito. Yo retrocedí varios pasos, porque por primera vez no había sido una sombra, no había sido una impresión. Los dos acabábamos de ver exactamente lo mismo, y aquello significaba que algo compartía la casa con nosotros. Después de aquella noche, mi esposa y yo apenas pudimos dormir. Los dos habíamos visto la misma figura escondida en el cuarto de herramientas. Ya no se trataba de sombras ni de imaginaciones. Había algo dentro de la casa. Y lo sabíamos. Aún así, intentamos seguir con nuestra vida normal durante los siguientes días. Nos repetíamos que debía existir una explicación, pero en el fondo ninguno lo creía realmente. Todo cambió una noche poco después de la medianoche. Estábamos acostados cuando escuchamos un ruido proveniente de la cocina. Un golpe seco, luego otro, y después un tercero. Parecía que alguien estaba moviendo cosas. Nos miramos en silencio. Otra vez, susurró mi esposa. Tomé una lámpara y salimos de la habitación. El pasillo estaba oscuro. El silencio era absoluto. Avanzamos lentamente hacia la cocina, y entonces lo vimos. La criatura estaba junto a la mesa. Por primera vez no huyó. Por primera vez permaneció inmóvil. Sentí que el corazón se me detenía. Aquello medía aproximadamente lo mismo que un niño pequeño, pero no tenía nada de humano. Su cuerpo era delgado y encorvado. Los brazos eran anormalmente largos y terminaban en manos huesudas de dedos delgados. La espalda parecía torcida. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo. Mechones oscuros y desordenados cubrían parte de su rostro. Pero lo peor eran sus facciones. Tenía los ojos hundidos y brillantes, una nariz torcida, y una sonrisa exageradamente amplia que parecía estirarse más de lo normal. No era una sonrisa alegre. Era una sonrisa perturbadora, como si disfrutara observándonos. La criatura giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y siguió sonriendo. Mi esposa apretó mi brazo con fuerza. Yo apenas podía respirar. Durante varios segundos nadie se movió.
Entonces aquella cosa dio un paso hacia adelante, solo uno. Pero fue suficiente. Sentí un miedo tan intenso que todas las explicaciones que había intentado encontrar desaparecieron de golpe. Aquello no era un ladrón, no era un animal, no era una persona. Era algo completamente diferente. La criatura soltó una pequeña carcajada, una risa áspera y desagradable que resonó por toda la cocina. Mi esposa gritó, y en ese instante la figura comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. No corría, no tenía prisa. Parecía saber perfectamente que ya nos había vencido. Retrocedimos, luego otro paso, y otro más, hasta que el miedo terminó por apoderarse de nosotros. Giramos y corrimos, atravesamos el pasillo, abrimos la puerta principal, y salimos a la calle sin mirar atrás. Mi esposa lloraba. Yo apenas podía respirar. Los vecinos comenzaron a encender las luces al escuchar nuestros gritos. Algunos salieron de sus casas. Otros preguntaban qué estaba ocurriendo, pero ninguno de los dos podía explicar lo que acabábamos de ver. Permanecimos en medio de la calle observando nuestra casa, esperando que aquella cosa apareciera en alguna ventana, esperando volver a verla. Y entonces ocurrió. Una carcajada horrible resonó desde el interior de la vivienda, tan fuerte que varios vecinos también la escucharon. El silencio que siguió fue absoluto, porque en ese momento comprendimos algo aterrador. Aquella cosa seguía dentro, y ya no tenía intención de esconderse. A la mañana siguiente nadie hablaba de otra cosa en la colonia. Algunos vecinos aseguraban que nos creían. Otros seguían pensando que todo era una exageración. Sin embargo, uno de ellos parecía especialmente interesado. Se llamaba don Ernesto. Era un hombre mayor que había vivido gran parte de su vida en ranchos del norte del país. Después de escuchar nuestra historia, me pidió hablar a solas. Lo que tienen ahí dentro no se va a ir solo. ¿Y qué se supone que haga? Tenderle una trampa. Aquella palabra llamó mi atención. ¿Qué clase de trampa? Don Ernesto miró hacia la casa. Mi abuelo contaba historias de estas cosas. Decía que sienten una fascinación enfermiza por los objetos valiosos. ¿Como dinero? Más que dinero. Oro. Guardé silencio. Si realmente es un duende, no podrá resistirse. Aquella misma tarde, don Ernesto consiguió una vieja moneda de oro que había pertenecido a su familia. Después la llevó con un sacerdote para que fuera bendecida. Al regresar me la mostró. Esta será la carnada. ¿Y qué hacemos con ella? La colocaremos en el centro de la cocina. ¿Y después? Una extraña sonrisa apareció en el rostro del anciano. Esperaremos a que venga por ella. ¿Eso es todo? No. Don Ernesto señaló una vieja caja de madera que había traído consigo. Era pesada y tenía una puerta reforzada. Cuando intente llevársela, cerraremos la salida. ¿Y si no funciona? El anciano tardó unos segundos en responder. Entonces al menos sabremos qué tan inteligente es realmente esa cosa. Aquella noche, mientras el sol desaparecía detrás de las casas de la colonia, colocamos la moneda sobre la mesa de la cocina. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sentí que nosotros éramos quienes estábamos esperando al duende. No al revés. Aquella noche regresamos a la casa junto a don Ernesto. La moneda de oro bendecida descansaba en el centro de la mesa de la cocina. Todas las luces estaban apagadas y nosotros observábamos desde la habitación contigua. Pasó casi una hora sin que ocurriera nada. Entonces escuchamos unos pasos, rápidos, ligeros, acercándose por el pasillo. Segundos después apareció la criatura. Salió lentamente de la oscuridad. Sus ojos estaban clavados en la moneda. Avanzó hasta la mesa y extendió una de sus largas manos. Cuando tocó el oro, algo cambió. La sonrisa desapareció. La criatura soltó un sonido extraño y observó la moneda como si hubiera comprendido de inmediato que aquello era una trampa. Entonces levantó la cabeza y nos miró. Aquellos ojos oscuros parecían llenos de rabia. La temperatura de la cocina pareció descender de golpe. Las puertas comenzaron a golpear, los muebles vibraban, y la carcajada del duende resonó por toda la casa. Ya terminó, dijo don Ernesto dando un paso al frente.
La criatura dejó de reír. Lo observó fijamente. Durante varios segundos ninguno se movió. Entonces ocurrió algo inesperado. El duende sonrió, pero esta vez no nos estaba mirando a nosotros, solo miraba al anciano. «Te encontré otra vez», susurró con aquella voz áspera. Don Ernesto palideció. «No». La criatura dio un paso hacia él. «Han pasado muchos años. Yo no entendía nada. ¿De qué está hablando?». Pero ninguno respondió. Parecía que ambos se conocían, como si existiera una historia que nosotros ignorábamos. El duende levantó lentamente una de sus manos, y detrás de él comenzó a abrirse algo imposible, una especie de abertura oscura, un espacio lleno de niebla y sombras que no parecía pertenecer a nuestra realidad. Mi esposa comenzó a llorar. Yo retrocedí varios pasos, porque aquello no era una puerta, era otra cosa, otro lugar, otro mundo. Don Ernesto observó aquella abertura con una expresión resignada, como si supiera exactamente lo que era. Les dije que podía hacerlo irse, dijo sin apartar la mirada. «¿Qué está pasando?», grité. El anciano sonrió tristemente. «Porque nunca vino por ustedes, vino por mí». Sentí un escalofrío. «¿Qué significa eso?». «Hace muchos años cometí un error». El duende soltó una carcajada. «Y ahora la deuda termina». Antes de que pudiera reaccionar, la criatura sujetó al anciano del brazo. La oscuridad comenzó a envolverlos. «¡Don Ernesto!», grité. Corrí hacia ellos, pero era demasiado tarde. El anciano me observó por última vez. «No lo sigan», fueron sus últimas palabras. La niebla los cubrió por completo, y un segundo después desaparecieron. La abertura se cerró. La cocina quedó en silencio. Todo había terminado, o al menos eso creímos, porque desde aquella noche nunca volvimos a escuchar risas. Nunca desapareció otro objeto. Nunca volvimos a ver a la criatura. La casa regresó a la normalidad. Sin embargo, meses después encontré algo que jamás pude explicar. Mientras acomodaba unas herramientas, descubrí una pequeña libreta que pertenecía a don Ernesto. Entre sus páginas había una nota escrita a mano. Una sola frase. «Si lees esto, significa que me llevó de regreso al lugar donde viven los de su especie. No intentes buscarme. Algunos caminos solo se cruzan una vez. Hasta hoy nadie volvió a ver a don Ernesto. Nadie supo qué ocurrió con él. Y aunque la casa volvió a ser un lugar tranquilo, todavía hay noches en las que me despierto pensando en aquella abertura imposible que apareció en mi cocina. Porque si ese mundo realmente existe, entonces quizás el anciano sigue allí, caminando en algún lugar donde los seres como aquel duende nunca se fueron».